Hola, buenas tardes. Es un gusto poder estar hoy con ustedes y por permitirnos entrar a sus hogares por medio de esta cápsula, esta prédica del día miércoles. Y hoy te quiero hablar de algo que Dios me ha hablado. Yo creo que desde que llegué a Cristo y en cada momento de mi etapa ha sido algo que Dios me dice y me dice y me dice, y en momentos difíciles también, y es: bástate mi gracia. Y hay un personaje en la Biblia que a mí me encanta, que aparte de que enseña y habla constantemente acerca de la gracia, tú puedes ver cómo él vivió por gracia, cómo él aplicó a su vida en cada etapa, en diferentes circunstancias, la gracia de Dios a su vida. Y bueno, quiero comenzar con el versículo de Hebreos 4:16, que nos dice: acérquense confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hay una versión en la NBI que dice: para hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitamos. Entonces nos está hablando aquí de que hay un trono de gracia y al cual nos podemos acercar confiadamente para el oportuno socorro, para cuando tenemos necesidad. Y bueno, pues vamos a ver aquí. Yo te voy a hablar en 3 momentos en los cuales podemos ver cómo Pablo aplicó esa gracia a su vida y cómo está disponible para usted y para mí en esos momentos también. Y el primero pues es para salvación. Como él, cuando habla de su testimonio, él perseguía a la iglesia, mataba a los cristianos, pero un día que iba a Damasco, él se encuentra, dice que iba en el caballo, iba montado en un caballo, y él escucha una voz que le dice: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Y fue tan fuerte para él esa impresión, que dice que cae del caballo y él le dice: Señor, ¿quién eres, Señor? Y Jesús se le revela a él, y él desde ahí entiende la gracia, entiende que todo lo que él había hecho antes de haber matado, perseguido a la iglesia, haber pues sí, asesinado, haber estado llevando prisioneros a muchos cristianos, ¿verdad? Ahí él estuvo cuando la muerte de Esteban. Dice que él ahí en ese momento se encuentra con esa gracia y él entiende que todos sus pecados fueron perdonados y que ahora él es una nueva criatura. Y así usted y yo tenemos la gracia para salvación de nuestras vidas. Y vamos ahí a Romanos 3, si tiene su Biblia, yo le pido que nos acompañe a Romanos 3, 21, 24. Dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Aquí el libro de Romanos es un libro que nos habla mucho acerca de la gracia, de la salvación por medio de la gracia. Y vamos a analizar este versículo, porque nos está hablando que la justicia de Dios viene por medio de la fe. Mire, usted y yo no podemos, no hay forma en que pudiéramos tener una balanza para ir sopesando los errores, las malas decisiones, los pecados, y acá ir poniendo como diciendo: bueno, ahora hice esto bueno, pues que la balanza ahí suba, ¿no? O sea, hoy grité, pero hoy ayudé a un pobre, entonces ya la balanza se puso a mi favor, ¿no? Ya está en equilibrio en mi vida. No, no es así, con Dios no es así, la balanza sigue estando así.
La balanza sigue estando aquí las cosas malas, acá las buenas, y no hay una forma en que podamos equilibrarla, sino es solo por medio de la fe en Jesús, en su sangre, en el sacrificio que Él pagó por usted y por mí. Ahora, quiere decir, a veces cuando hablamos de gracia, uno piensa, bueno, entonces puedo pecar y Dios me va a perdonar. No, porque Dios no está quitando, con su gracia no está quitando el peso de lo que es el pecado. Él no está quitando el castigo que trae el pecado. Él no está quitando la consecuencia, porque dice que la paga del pecado es muerte. Dice que todos pecaron y que están destituidos de la gloria de Dios. O sea, la paga del pecado nos separa, el pecado nos separa de la gloria de Dios, nos quita de mirar y contemplar a Dios. Él no está quitando eso. Lo que Él hizo es que Él asumió todos esos pecados, llevándolos en la cruz del Calvario para que nosotros ahora gratuitamente fuéramos justificados, fuésemos perdonados y presentados delante del Padre justos y presentados delante del Padre perfectos. Eso es lo que Él hizo. Cuando nosotros entendemos eso, que todos mis errores, mentiras, cualquier pecado, chisme, el hablar en contra de otros, el juicio y cualquier otra cosa que esté en contra de la palabra que hayamos hecho, que luego lo traemos cargado y que quieres como sopesar la balanza, sabes, todo esto Cristo lo llevó en la cruz. Dice que Él se hizo pecador para que nosotros fuéramos justificados. ¿Qué tenemos que hacer? Dice que es en el 22, ahí en Romanos 3:22, dice la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, por medio de creer que Él pagó ese precio, por medio de creer que esa paga del pecado, que era muerte que me correspondía a mí, ahora ya la llevó Cristo en ese lugar y eso me presenta limpia. Entonces vemos que la gracia es para salvación. ¿Qué es gracia? Es el favor inmerecido de parte de Dios hacia mi vida. Es ese favor que Él dice, mira, si tú crees esto, todos tus pecados son perdonados. Todos los pecados pasados son pasados por alto. No porque a Dios no le importa el pecado, ni porque Él deje de ser santo, sino porque ya alguien pagó por ese pecado y fue Cristo. Y yo estoy poniendo mi confianza en Cristo para que ese pecado, esa paga que Él ya hizo en la cruz, yo la tome. ¿Alguna vez usted ha ido a la tienda y llega a la caja, verdad? Y está ahí con sus cosas y va usted a pagar porque hay un precio que tiene que pagar, un dinero, porque va a comprar la comida, porque va a comprar sopas y está ahí en la caja y alguien ha llegado y le ha dicho, no, yo lo pago por ella. ¿Qué dice usted? Ay, ¿en serio? Sí, no te preocupes, anóteme la cuenta a mí. O en un restaurante y le dicen, anóteme la cuenta de esa mesa a mí, ¿no? Y usted como dice, ¿no? Está ahí comiendo con unos amigos y llega la cuenta y alguien dice, no se preocupen, yo la pago. Y usted dice, no, al principio, ¿verdad? Decimos, no, yo la pago. Pero él insiste y dice, no, yo voy a pagar esta cuenta. Y pasa su tarjeta, ¿no? O va y pone el dinero y dice, ya se pagó. Y usted dice, ok, ¿no? Ya lo pagaron por mí. No es que la comida haya sido gratis, sino que hubo alguien que pagó por esa comida, que hubo alguien que pagó por eso y usted lo disfrutó nada más. Se siente bien, ¿no? Y pues es lo mismo que hizo Dios. No es que Él pase por alto y que no haya habido un pago por el pecado, sino que Cristo pagó por ese precio. Y ahora usted y yo, dice aquí en el 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces Jesús le dice, ya pagué por eso. Ay, qué alivio, ¿no?
qué peso de encima se nos quita cuando Dios dice, ya lo pagó Jesús. Ya no debes por este pecado, ya no tienes que hacer buenas obras, ya no tienes que poner una balanza para ganarte mi favor, para ganarte mi gracia, ya no lo tienes que hacer porque Cristo ya lo pagó y ahora la balanza está a tu favor. Qué bien es tomar ese regalo de Dios. Y yo le invito, si usted está viendo esta cápsula y nunca ha puesto su confianza en Jesús, yo le invito a que hoy usted haga eso, ponga la confianza, ponga su fe, dice que en Cristo, y usted reciba gratuitamente el perdón de sus pecados, que ya no tiene que estar haciendo obras. Y mire, vamos a Efesios 2, 8, 9. Dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, pues es don de Dios, y no por obras para que nadie se gloríe. O sea, usted y yo no tenemos que hacer obras para ganarnos el favor de Dios. No tenemos que hacer cosas buenas para que este pecado se quite, o esta mala decisión, o esta mentira se quite. No, ya Cristo lo pagó y solo necesita usted confiar en esa obra de Jesús, que Él ya hizo el pago, como le decía. Como su amigo cuando va a un restaurante y él hace el pago, así Cristo ya lo pagó. No es que sea gratis, sino que ya hubo alguien que lo pagó. Y cuando uno recibe eso, hay una gratitud en nuestro corazón hacia Él, y hay una adoración hacia Jesús, y hay un decir, quiero entregar mi vida. Yo recuerdo cuando era joven, alguien me dijo una frase, gracia entendida, santidad deseada. Cuando uno entiende la gracia de Dios, eso nos lleva a decir, Dios, yo ya no quiero esto que estoy haciendo. O sea, yo ya no lo quiero, lo menosprecio, porque ahora quiero tu gracia y puedo vivir en tu gracia. Y ese favor sobre mi vida es el que me va a ayudar a mantenerme alejada de todo eso que es el pecado. Ahora, 2. El punto 2, esa es la gracia como la base donde iniciamos nuestra vida en Cristo. Pero también la gracia nos capacita para cumplir su propósito. Nos capacita para cumplir el rol en el que estamos viviendo. Nos capacita en nuestro trabajo, nos capacita en el servicio a Dios, nos capacita para cumplir lo que Dios nos ha pedido que hagamos. Y le digo, yo veo esto en la vida de Pablo, la gracia para salvación, la gracia para echar fuera la condenación, y vemos el segundo punto, la gracia para cumplir su propósito. Y vamos ahí, si tiene su Biblia, 1 Corintios 15:10. ¿Sale? Él aquí está diciéndonos lo siguiente en cuanto a su trabajo. Le está mandando una carta a los Corintios y dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vana para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Vemos a Pablo reconociendo la gracia de Dios en todo su ministerio. Dice, todo lo que he hecho y lo que soy hasta ahora, porque ahí lo estaban considerando ya apóstol, y él, versículos antes, dice, soy el más pequeño de todos los apóstoles, o sea, soy el menos que merecía ser parte de este apostolado. Dice, pero no yo, sino lo que soy es la gracia de Dios en mí. No son nuestros dones, nuestros talentos, nuestro mucho conocimiento, nuestro carisma, lo bien que hablamos, no, es la gracia de Dios que opera para que usted y yo cumplamos el propósito de Dios en nuestras vidas. Le voy a contar hace, ya algunos años, cuando yo entré a trabajar a la escuela aquí en el Instituto Iberoamericano, recuerdo que iba llegando del Agar, de un instituto bíblico que había durado cuatro meses, y bueno, pues después de estar tan emocionada y quieres ganar a las naciones y conquistar el mundo, pues llego y digo, oh realidad, ¿verdad? No soy tan joven, tenía en ese entonces 24, 25 años, y digo, bueno, pues mi mamá no me puede estar manteniendo a esta edad, ¿verdad? Yo necesito empezar a ganar recursos, y ya llegué ese fin de semana y estaba orando y yo decía, Dios,
¿hacia dónde? ¿Qué quieres que yo haga, no? Pero una realidad es que yo necesito, pues ya ganar algo, ¿no? Yo había trabajado antes, dejé mi trabajo por irme a Lagar y regreso y pues ya no hay trabajo, ya no hay como algo seguro. Y empiezo a orar ese fin de semana y el lunes, me acuerdo, que llega ahí que era directora del Iberoamericano y me dice, oye, ¿qué crees? Que necesito meter los papeles para la escuela y necesito meter a una secretaria. Y yo lo primero que pensé es, yo no soy secretaria, yo soy contadora. Entonces creo que estás hablando con la persona equivocada y me dice, ¿o qué vas a hacer? Y en eso me regresa, ¿no? Como la pregunta y yo, pues no sé, pues voy llegando. Me dijo, bueno, hagamos un trato. En lo que encuentras trabajo, ¿sabes qué hacer? Pues trabaja conmigo, te hago un contrato de 1 año y vamos a trabajar aquí en la escuela. Y dije, bueno, pues yo estaba orando por recursos, dije, bueno, está bien, pues para empezar y llegar y no tener como una dirección está bien. Y me acuerdo que ya tomamos, yo dije, ¿qué tan difícil puede ser, no? Va empezando una escuela, hay que meter ciertos papeles, dije, no ha de ser tan difícil. Oh, sorpresa, cuando llego yo el lunes, no, me dice, te espero mañana, y yo, va. Llego el martes, ¿no? Y empezamos a ver todo el papeleo que teníamos que meter, que protección civil, eran varias áreas que teníamos que meter papeles y que tenían que venir a checar las instalaciones y que desde extintores yo no sabía nada. Y me acuerdo que ahí entré en shock porque dije, Dios, yo soy contadora, yo me quiero ir a un despacho ahí yo sola y trabajar lo que sé. Y me acuerdo como Dios me decía, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y empezamos a trabajar y ya al año, pues Dios me dijo, aquí. Yo me acuerdo que Dios me habló, quédate aquí. Yo decía, no, yo soy contadora, Dios, y aquí, pues hacía de todo. Era la secretaria la que abría la puerta, era la que estaba a cargo de cooperativa, la que cobraba, pero eran 22 niños. Pero sorpresa, llega el 2.º año y dije, bueno, está bien, Dios, me quedo aquí. Y se nos multiplica. Yo me acuerdo que yo estaba en mi oficina, de verdad, a punto de gritar, de llorar, porque eran muchos niños y atendía a papás, atendía a niños, atendía la puerta, atendía la cooperativa y ese día estaba a punto de explotar. Y me acuerdo que llegó una mamá de los niños, me dijo, ¿cómo estás? Y yo, bien, buenas tardes, va a pagar su colegiatura y me dice, déjame hacer una oración por ti. Y recuerdo bien cómo ella oró, que la gracia de Dios abundara en mí, para desarrollar cada área que yo tenía. Yo me acuerdo que terminé llorando ahí en mi escritorio. Yo decía, Dios, necesito tu gracia. No sé nada de esto, ¿no? Ahora, estamos hablando de hace algunos años y no usábamos computadoras. Nos pedían todo en máquina de escribir y hacer boletas en máquina y me equivocaba y yo lloraba. Yo decía, pero yo no soy secretaria. Pero Dios me decía, aquí. Y Dios solo me hablaba, tu gracia, recibe mi gracia que te capacite en esa área, recibe mi gracia para capacitarme, para llevarte al propósito que tengo en tu vida. Y yo no sé en qué está usted, pero la gracia de Dios está disponible. Si regresamos a Hebreos 4:16, dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Hay un trono, se puede imaginar un trono de gracia donde usted y yo venimos para ser capacitadas para toda buena obra que Dios ha preparado ya para su vida. Y no solo para eso, sino para el ministerio, para predicar su palabra, para hablarle a otros acerca de Cristo. Esa gracia se derrama y viene sobre usted para cumplir su propósito. Vamos ahí a Efesios 3, del 7 al 8. Efesios 3, del 7 al 8. Aquí vemos otra vez a Pablo hablando y dice, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esa gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas
de Cristo. Hay una gracia también para compartir el Evangelio. Él se considera el menor de los santos. A lo mejor usted se considera el menor. A lo mejor usted considera, no, yo no soy apta para compartirle a alguien. No, o sea, fulanita sí, sutanita sí, pero yo predicar, yo hablar de Cristo. Pero él dice aquí, yo me consideraba el menor de todos, el menos indicado, el que no tenía el carisma, ni el talento, ni el don, y Dios, por su gracia depositada en usted, le capacita para poder hablar acerca de Cristo. Entonces la gracia también nos capacita para cumplir el propósito de Dios. Si hay un trono de gracia a su favor, lo único que necesita es decirle, Dios, aquí estoy, dame tu gracia. Y vamos al punto 3 que vemos en donde opera la gracia. La gracia nos sostiene en tiempos de dificultad. La gracia, volvemos a Hebreos 4:16, dice, y hallar gracia para el oportuno socorro. En la NBI, ya se lo leí hace rato, dice, para hallar la gracia que nos ayuda en el momento que más lo necesitamos. Y volvemos a la vida de Pablo, que a mí me encanta, y vemos cómo él reposaba y volvía a esa gracia una y otra vez en su vida. Y vamos ahí a 2 de Corintios 17:7. Vamos a leer el 8. Él estaba aquí pasando, algunos dicen que era una enfermedad, él lo menciona como un aguijón en mi carne, y en el 8 dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades, para que repose el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte en Él. La gracia opera, hay un trono de gracia para cuando uno está en dificultades, en angustias, en debilidades, venir a ese trono de gracia. ¿Para qué? ¿Para que nos quedemos en esa situación? No, para que opere el poder de Dios en ti. Para que opere el poder de Dios en esa enfermedad, para que opere el poder de Dios en ese momento de falta de dinero, para que opere el poder de Dios en ese momento cuando estás con tus hijos y sientes que no puedes con el paquete. Yo he estado platicando aquí en la oficina, les digo, mi hijo está entrando a la adolescencia y hay momentos en que siento que no voy a poder con el paquete, con todo lo que están viviendo allá afuera de ideología de género, de verdad, escuchamos del aborto, de tantas cosas, y yo digo, siento que va a ser mucho para mí, y Dios me vuelve a decir, bástate mi gracia, para que mi poder repose en esa debilidad que tú sientes que tienes, en eso donde tú crees que no puedes, ahí el poder de Dios va a operar para actuar, ahí donde usted piensa, no puedo con esta adicción, no puedo con esta situación, es que perdí un familiar y siento que no voy a poder salir de esta tristeza, de este dolor. Ahí el poder de Dios va a operar en usted al tomar de la gracia de Dios. Y hay un trono, familia, hay un trono de gracia para hallar oportuno socorro cuando más lo necesitamos. Ahora, ¿cómo activamos esa gracia? Vamos a ver 3 puntos. Y el primero es, reconozco que la gracia solo viene por medio de Cristo. Juan 1:16 nos dice, ahí sí tiene su Biblia, vamos, dice, porque de su plenitud tomamos todos. Gracia sobre gracia, pues la ley vino por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia ya vino, ya se abrió el camino al trono de gracia, ya se abrió ese trono de gracia para usted por medio de Jesucristo, por creer en Jesús, por creer que Él fue lleno de gracia y esa gracia está disponible
para usted. La Biblia dice que si nos acercamos a Él, nos acerquemos creyendo que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Usted y yo nos acercamos creyendo. La segunda parte, la segunda forma de desatar esa gracia es creyendo. Si volvemos a nuestro versículo base, que es Hebreos 4:16, dice, acerquémonos confiadamente. Quiere decir, acércate creyendo. Acércate confiado, sabiendo que ya se abrió ese trono de gracia para tu vida, para tu necesidad, para capacitarte para el ministerio, para la obra que Dios te ha dado, y acércate creyendo que hay esa gracia para ti disponible en cualquier momento, en cualquier situación, está la gracia. Solo tienes que recibirla, que creer. Entonces, el primer punto es saber que fue dada por medio de Jesús. El segundo punto es por medio de la fe, creyendo, confiando, familia, confiando que hay ese trono disponible para ti. Y el tercer punto es con una actitud de humildad. Sí, de humildad. Dice Santiago 4:6, pero Él da mayor gracia. ¡Qué impresionante! Dice, Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Qué es ser humilde? Dice que resiste la soberbia, que resiste a aquel que cree que puede en su propia opinión, que resiste a aquel que piensa que con sus propios métodos lo va a lograr, que se cree superior a los demás y dice, no, yo puedo. O sea, yo sé que mi método es bueno. No, yo no necesito, ¿no?, de nadie, o no necesito de Dios. No, yo no necesito de Dios. Yo puedo con esta situación todavía. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Humildad es una condición, tiene que ver con una actitud de nuestro corazón, que es actuar sin orgullo, sin presumir de sus méritos y reconociendo sus defectos o errores. Cuando usted viene delante de Dios y le dice, Señor, no funcionaron mis métodos. Señor, no funcionaron mis obras, me sigo sintiendo condenada por esto. Señor, no funcionó los 10 pasos que leí para educar a mi hijo. No funcionaron. Señor, no ha funcionado mi habilidad en mi trabajo. Todos mis conocimientos ahí están, pero no han funcionado. Pero vengo delante de ti. Vengo reconociendo, Dios, que necesito de ese trono, de esa gracia en mi vida para que repose tu poder. Entonces se desata esa gracia para usted y para mí, porque ya está disponible. Solo tenemos que creer que Cristo ya abrió el camino, creer que a través de Jesús hay un trono de gracia disponible para usted y para mí, confiar, entrar confiadamente, con fe para tomar esa gracia y reconocer que necesitamos la gracia de Dios. Así que quiero terminar haciendo una oración para que esa gracia, yo no sé lo que usted está pasando, ¿verdad? Ha sido un año de muchas cosas. Ahora ya no solo fue el COVID, fueron inundaciones, fueron, ¿verdad?, enterarnos de cosas que pasan en el mundo, de cosas que se vienen para México, de alianzas, de muchas cosas todavía que están moviendo nuestra seguridad. Pero yo le quiero decir, hay un trono de la gracia. Hay un trono de gracia para usted. Así que no sé qué situación esté pasando, si sea de pecado, si sea de condenación, si sea de que dice necesito sabiduría, gracia para sacar adelante el negocio que se me vino abajo, para sacar adelante esta situación económica. No sé si necesite la gracia para sus hijos, para su trabajo, o necesite la gracia, ¿verdad?, para alguna aflicción o circunstancia que está pasando.
Yo quiero hacer una oración para que hoy esa gracia se desate sobre su vida y el poder de Dios repose en usted. Padre, gracias te damos por tu palabra. Señor, y hoy nos acercamos confiadamente a ese trono de gracia. Y yo te pido que hoy tu gracia abundante sea derramada en cada hogar, Dios, que ha escuchado esta plática. Y Señor, tu poder repose en cada necesidad, en cada aflicción, para capacitarles, Dios, para tu propósito, capacitarles en su trabajo, capacitarlos, Dios, en el rol de esposa, de madre, de padre, de familia, Dios, ahí donde ellos se sienten débiles, tu poder hoy reposa sobre sus vidas y sobre esa circunstancia en el nombre de Jesús. Padre, gracias porque creemos que está ese trono de gracia. Gracias, Jesús, por abrir ese trono, a ese acceso al trono de gracia, y porque tu poder está reposando en cada una de estas familias, de estas personas que nos están viendo hoy. En el nombre de Jesús, gracias por tu abundante gracia sobre cada una de ellas y tu poder reposando en sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, buenas noches. Dad y se os dará. Medida buena. Lo hermoso de saber que vas a recibir la bendición económica de parte de Dios es porque has dado, y has dado sin preocupación y sin angustia. Qué interesante es poder dar en todas las épocas, en épocas de carestía, como en épocas de afluencia económica, pero no dejes de dar, porque a la medida que tú des, también vas a recibir, y eso es importante que lo entendamos. Yo recuerdo cuando yo estaba viviendo en Estados Unidos y en una ocasión nos dejó una camioneta a las 12 de la noche en un camino, en un pueblo, a las afueras de un pueblo, y no sabíamos qué hacer. Y de pronto pasa una grúa que conocía a uno de los que iba dentro de la camioneta, nos auxilió, nos llevó al taller y de ahí nos llevó a donde nosotros vivíamos. ¿Cuántos testimonios como este podemos contar cada uno de nosotros? Por eso, da con alegría, con sencillez, no te detengas. Yo sé que en tu mente dices, es que no tengo. No digas no tengo, di de lo que tengo, te doy, Señor, porque esa es la bendición que va a llenar mi vida y mi corazón. Familia, a la medida que tú des, siempre vas a recibir. Habrá momentos donde inclusive despensas puedan llegar a tu casa porque tú das con sencillez de corazón. Así es de que no dejes de dar con alegría y no dejes de mandar en los medios, en el Oxxo y en los lugares correspondientes tu aportación. Da y sigamos adelante en la presencia de Dios. Dios te bendiga.